Juntos somos sociedad. Todos somos una voz, y el camino de tu vida es la enseñanza que el tiempo te entrega. Este tiempo maravilloso te trajo al podcast Somos Humanos. Somos una gran familia que busca día a día ser mejor y hacer lo más importante en nuestra comunidad. Somos Humanos. Bienvenidos. Para mí el mayor placer de la escritura no es el tema que se trate, sino la música que hacen las palabras. Truman Capote. Y con esta frase célebre iniciamos nuestro podcast Somos Humanos. Hoy trataremos un tema muy significativo para la formación integral del ser humano. Soy Eliana Constanza Ruiz Quintero, docente del Departamento de Humanidades, y les envío un caluroso saludo a todos mis oyentes y compañeros de trabajo, deseando que se encuentren bien en estos tiempos de cambio y reflexión. Eliana, con esta frase célebre que iniciaste el episodio de hoy, tengo más o menos idea del tema que trataremos, pero no me voy a anticipar. Dejaré que nuestros oyentes sigan pensando sobre cuál será ese tema del que hablaremos en Tu Valor Somos Humanos. Los saludo a todos con la mejor energía y entusiasmo. Mi nombre es Julia Alvarado Castellanos, docente del Departamento de Humanidades. Para seguir encaminando a nuestros oyentes sobre el tema que hablaremos, iniciaré contándoles que en Colombia el Ministerio de Educación Nacional ha señalado públicamente la dificultad que tienen los estudiantes universitarios para comprender y escribir textos. Los resultados de las pruebas Saber Pro, que próximamente ya se acercan, que el ICFES realiza anualmente a los estudiantes universitarios de último semestre, continúan reflejando que los estudiantes manifiestan dificultad, pongan mucho cuidado, dificultad para interpretar, argumentar y proponer en los textos que leen y escriben. Es correcto. Además, Eliana, nosotras en la experiencia como docentes lo visualizamos. Vemos cómo los estudiantes en las asignaturas que orientamos, como lectura del contexto oral, técnicas de lectura y escritura, competencias comunicativas, la mayor debilidad es la comprensión de lectura, al igual que la redacción de textos. De ahí que en el contexto universitario, si bien el dominio del contenido es una parte importante, no es la única ni determinante. Por eso, según el autor Daniel Cassani, autor del libro La cocina de la escritura, dice que la lectura y la escritura de textos académicos y o científicos es una tarea relevante que requiere esfuerzo, tiempo y práctica, y no ocurre de manera natural. Es verdad, Julia. Por eso la lectura y la escritura funcionan como herramientas insustituibles para acceder a las nociones de un campo de estudio, para elaborarlas, asimilarlas y apropiarse de ellas. Por lo tanto, ningún docente de ninguna materia debería enseñar sus contenidos desentendiéndose de la manera como se aprende. Una forma de tener en cuenta este aprendizaje es que el docente se ocupe de cómo leen y escriben los estudiantes, tarea que muchos no acompañan y dejan de lado por el solo hecho de no ser de su competencia. Así es, los estudiantes universitarios necesitan aprender a seguir aprendiendo. Por ello requieren de sus docentes, no solo del suministro de los contenidos, sino también de los recursos para adquirir los conocimientos de dichos contenidos. Es necesario que los docentes se comprometan a la enseñanza de la escritura y de la lectura, ya que estas actividades, al ser incluidas en las asignaturas, permiten a los estudiantes elaborar y aprender mejor los contenidos. De la misma manera, hay docentes que tienen la creencia de que enseñar a leer y a escribir en una asignatura resta tiempo para enseñar los contenidos específicos. Además que incluir actividades de lectura y escritura que orienten la comprensión de los contenidos cuesta más tiempo que no hacerlo, y este tiempo debe restarse al que habitualmente dedican a exponer esos contenidos. Dicen que los estudiantes ya son universitarios y lo suficientemente adultos como para no requerir la guía de los docentes. Claro, Eliana, pero recordemos que la lectura y la escritura pertenecen a las construcciones culturales de la humanidad y se constituyen en factor de cambio social, político y científico. La escritura y la lectura son propiedad de la humanidad y no de un intelectual específico. Sin embargo,
es necesario estar inmersos en un aprendizaje estratégico de la escritura académica que convierta al sujeto en autónomo y con autodeterminación. Con lo que hemos comentado, ya podemos afirmar que el tema que estamos tratando es sobre el arte de escribir, sin que se quede de lado la lectura, que también es importante, y ambas, tanto la escritura como la lectura, son habilidades comunicativas necesarias para el estudiante en su proceso de formación profesional. La escritura no es un fin en sí mismo, es un medio para aprender o para dar sentido a la existencia, porque escribir es una manera de existir, de construir y reconstruir el mundo propio. Pero dejemos que algunos de nuestros estudiantes opinen si en el ámbito educativo de la educación superior es importante que la escritura se establezca como una asignatura continua en el plan de estudios de su programa y por qué. Bueno, profe, gracias por este espacio. Mi nombre es Oscar Manrique, de primer semestre de Administración Turística y Hotelera. Y respecto a la pregunta, pues opino que sí debe ser un proceso continuo, no solamente en el ámbito de la educación superior, sino también de la media y básica, pues en el bachillerato, porque pues es algo supremamente importante para nosotros. Y además de que es importante y que debemos afianzar esos conocimientos, es un tema bastante amplio. Entonces sí requiere como de esa dedicación, como de seguir ese proceso continuamente. Es algo muy importante, es la manera en que nos damos a entender de manera profesional y de manera personal. Muchas veces pues vemos profesionales muy buenos en su oficio, pero que tal vez este tema pues es un poco complejo para ellos. Entonces, sí es supremamente importante que se lleve una continuidad en el proceso de la lectura y la escritura, en todos los procesos educativos en los que pues pasemos nuestra vida. Buen día para todos. Mi nombre es Laura Fernanda Díaz Guerra. Soy estudiante de primer semestre de la carrera de Administración Turística y Hotelera en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Mi opinión acerca del tema es que tanto la lectura como la escritura son bases fundamentales para el proceso estudiantil de una persona, tanto en primaria como en bachillerato y sobre todo en la universidad, ya que esto nos ayuda en la vida laboral, nos ayuda a comunicarnos y a expresarnos de la mejor manera. Esto es lo que somos. Somos humanos. Qué bien que nuestros estudiantes den a conocer lo que opinan de esta asignatura y lo positivo que sería que no solo fuera orientada en un semestre, pues es la necesidad que ellos también ven al detectar sus debilidades a la hora de escribir y comprender textos. Pero dejemos que ellos sigan respondiendo a: ¿creen ustedes que la escritura es un instrumento necesario en todas las disciplinas por considerarse una condición primordial en el proceso enseñanza-aprendizaje y por qué? Un saludo especial para todos. Gracias por invitarnos a este podcast Somos Humanos. Mi nombre es Ángela Joana Ávila, estudiante de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, de la Facultad de Derecho. En este momento curso primer semestre. Mi respuesta frente a la pregunta si es primordial la escritura es: claro que es primordial, porque independientemente de la carrera que elegimos para nuestro futuro, la escritura es y será siempre la puerta del conocimiento, y considero que un mundo donde no hay escritura y letras es un mundo que no tiene idioma. Bueno, antes de darle paso a mi respuesta, soy Nicolás Barreto, del área de Derecho de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, de primer semestre. Muchísimas gracias por invitarnos a este podcast Somos Humanos. En cuanto a la respuesta mía, pienso que la escritura es fundamental en todas las disciplinas académicas que se trate, puesto que al docente lo prepara para basarse en realidades, en datos y no en suposiciones propias, e igual al estudiante, lo prepara para ejercer a un futuro bien su labor y también llegar a enseñar a otros con esa misma metodología.
Es muy enriquecedor lo que nuestros estudiantes piensan y opinan al respecto. Podríamos decir también que la escritura no es únicamente una materia que ver o enseñar. La escritura es el medio de información más antiguo, un método que permitió generar diversos sistemas alfabéticos no solo para establecer comunicación, sino también para almacenar y administrar información y conocimiento. Sí, Eliana, las razones que impulsan la escritura son múltiples. Van de lo intelectual, social, cultural, a lo estético y lo moral. Ahora, cuando se ingresa a la educación superior, no se lee y se escribe para leer y escribir, sino para aprender. Por eso nos preguntamos si la práctica de la escritura contribuiría a que los estudiantes asuman la responsabilidad de su crecimiento en el aprendizaje. ¿Y por qué? Cordial saludo para todos. Mi nombre es Catalina Bautista, soy docente de inglés del Departamento de Idiomas de la Juan de Castellanos. Les agradezco la invitación al podcast Somos Humanos. Con respecto a la pregunta, considero que la escritura es una habilidad que mejora con la práctica. Es una de las habilidades más complejas del ser humano porque en ella se refleja el pensamiento abstracto del sujeto, es decir, cómo traducimos nuestras ideas en palabras. De esta manera es una gran aliada para potenciar el aprendizaje autónomo del estudiante. Es el mismo estudiante artífice de su proceso, es consciente de sus errores y por lo tanto sabe qué y cómo mejorar. Muchas gracias. Esto es lo que somos. Somos humanos. Soy docente de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales y considero que la práctica de escritura contribuye en gran medida a la responsabilidad que tiene cada uno de los estudiantes de seguir creciendo en su aprendizaje, porque entienden que la reescritura o la corrección continua les permite comunicarse de forma más concreta y precisa acerca de alguna temática o compartir sus opiniones, emociones o sentimientos a través de este medio. Agradecemos la intervención tanto de nuestros estudiantes como el aporte de las docentes Heidi Bautista y Vanessa Sánchez, pues sin lugar a dudas la escritura es un proceso cognitivo que implica la posibilidad de descubrir y aclarar lo que se quiere comunicar. Escribir es preguntarse, es reflexionar sobre el propio saber. Y como dicen los autores Krem y Lie, escribir es sobre todo una manera de aprender. Complementando lo que dices, Zuluaga afirma: la escuela pierde su norte cuando se preocupa más por la enseñanza que por el aprendizaje y es evaluada más por sus efectos cuantitativos, estadísticos, pero no desde la esencia de su pedagogía. Así es como hemos llegado al final de nuestro 10º episodio. Agradecemos al equipo de trabajo de los 105.4 FM Juan de Castellanos por la realización de nuestro podcast Somos Humanos y a los oyentes por estar sintonizados siempre con nosotros. No olviden escuchar el próximo podcast donde hablaremos de la ética, esencia en la formación del ser humano. Abrazos para todos y hasta pronto.